Me da nervioso el número ¿Qué número? de la velocidad de internet. Supongo que era eso, ¿no? Ujú. Ya, estamos transmitiendo en vivo, por si acaso. Ujú. Voy a compartir el link. Hola a todos y todas, a quienes están llegando. Ya estamos con Catalina. Vamos a esperar un momento para que pueda ir ingresando más gente. Esperamos un par de minutos para empezar. Ujú. Sí. Ya, empezamos, ¿les parece? Ya. Hola a todos y todas. Hoy estamos junto a Catalina Gaete. Vamos a tener un conversatorio de Fuerzas Armadas y Democracia. Catalina Gaete es autora de Vuestros nombres, valientes soldados, la brecha en derechos y privilegios que separa civiles de militares. Periodista de la Universidad de Chile, investigadora de memoria histórica y cofundadora de La Pública. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Eric, también, y a Silvia, que fue la que nos hizo la conexión y nos permite hoy día tener esta instancia. Y muchas gracias también a todos quienes están siguiéndonos en las diferentes redes. Quiero, bueno, contarles en esta presentación, que espero ser breve para que tengamos un poco más de tiempo para conversar, contarles de mi experiencia investigando a las Fuerzas Armadas, de las conclusiones a las que he llegado como ciudadana y como periodista, de cómo son hoy día nuestras Fuerzas Armadas. Obviamente, desde que inicié esta investigación hasta hoy ha habido muchos cambios, más que cambios, hemos sabido muchas cosas, y eso, por supuesto, nos lleva al convencimiento de que las Fuerzas Armadas, hay un problema en las Fuerzas Armadas, y que es un potencial riesgo para nuestra democracia. Eso es lo que yo quiero contarles ahora en esta presentación. Voy a compartir mi pantalla para
¿Se ve bien? ¿Sí? Súper. Súper. Bueno, como Es que, decía Evelyn, si es que perdón. no se ve, no, para la gente que nos está viendo en Facebook, si es que se ve bien, nos puede comentar, por favor. Súper. Como les comentaba Evelyn, yo soy periodista, me titulé el año 2014 y este tema, fue ese el momento en el que llegué a trabajar con Fuerzas Armadas, porque esta fue mi tesis, mi memoria de título para titularme de periodista. Bueno, mi investigación que realicé en el año, bueno, entre 2013 y 2014, fue finalmente publicada como un libro que, como mencionaba Evelyn, detalla o da cuenta de la brecha en derechos y privilegios que separa civiles y militares. Y esto porque, bueno, pude hacer una revisión desde la constitución de las Fuerzas Armadas como tal en Chile, que de hecho va mucho, mucho más atrás de lo que pensamos, parte con los mismos españoles, hasta el día de hoy, y pude dar cuenta de dos cosas principalmente, que fueron mis principales hallazgos, que las Fuerzas Armadas son un sector excepcional en la administración del Estado de Chile, son no solo excepcionales, sino que además son intocables y muy apartados de la sociedad civil, y además esta excepcionalidad se traduce en privilegios que son estructurales, en donde las Fuerzas Armadas tienen un montón de regalías sociales, claro, de su sistema, por ejemplo, de pensiones, educación, de viviendas fiscales, pero uno de los privilegios que a mí más me llamó la atención y que finalmente terminaron guiando el desarrollo de mi carrera profesional es el privilegio del secreto o la reserva de la información, que lo vamos a comentar más adelante. Dentro de las conclusiones, bueno, yo entrevisté a 40 personas, entre más o menos mitad y mitad de civiles y militares en ejercicio y militares en retiro, y entre los civiles, bueno, muchos exministros de Estado que trabajaron en materias de defensa, y pude llegar, bueno, a la conclusión de que esta excepcionalidad de los militares se fundamenta en premisas de diferenciación. La primera premisa de diferenciación es que los militares se conciben a sí mismos como los fundadores de la identidad nacional. El ejército es, antes que el Estado de Chile, la primera institución en instalarse, incluso antes que la República, porque fue el ejército al luchar o dar la guerra contra el ejército realista, contra los españoles, el que finalmente funda y da la institucionalidad al país. Entonces hay una lectura obviamente histórica sobre este tema y una historia altamente militarizada. Son además los depositarios de los valores permanentes de la nación. Estos valores, por supuesto, no han sido acordados por ninguno de nosotros como ciudadanía, sino que son traspasados generación tras generación, como una idea de que la patria como concepto debe ser resguardada sin que esa patria tenga una definición, por ejemplo, en la población, en las personas y su diversidad. Hay también una mirada muy colonizadora, por supuesto, porque estamos hablando de que la identidad de la nación se cimenta sobre el ejército y no sobre, por ejemplo, los pueblos originarios que estaban mucho antes que la llegada de los españoles. Y por lo tanto, bueno, la conformación de Chile nace entonces desde este enemigo que fue derrotado, que en este caso son los pueblos originarios. Y bueno, hay algo muy interesante que confirmaba todo esto. Yo pude leer varios de estas revistas institucionales internas que tienen las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y había una del Ejército, una edición del Ejército en 1945 que decía que el real día de la patria no es el 18 de septiembre o no es ese el momento en que se celebra, sino el Día de las Glorias del Ejército, que es el día 19 de septiembre, que como sabemos es una fecha bastante extraña para nosotros quienes miramos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas con ojo más crítico, porque que todo el aparato civil, digamos, los presidentes, las cortes, el poder judicial, el poder legislativo, le rindan honores al ejército
a la Armada y la Fuerza Aérea parece extraño, pero bueno, tiene un correlato histórico que desde hace muchos años se considera este día como el Día de la Patria, para ellos, por supuesto. La otra premisa de diferenciación es que ellos se consideran a sí mismos como los garantes del orden institucional, que tienen como función el custodiar los valores permanentes de la nación, que estábamos hablando en la diapositiva anterior, y tienen el rol garante del orden institucional, que es un rol que además sigue vigente hoy día en la Ley Orgánica Constitucional de Fuerzas Armadas. ¿Esto qué quiere decir en términos concretos? Que las Fuerzas Armadas tienen como un rol de dirimir o arbitrar cuando hay problemas políticos. Cuando no se puede resolver un problema a nivel político, las Fuerzas Armadas parecen tener un rol institucionalmente dado de resolver este problema. Y bueno, creen que deben hacerlo y además tienen esta ley o este rol de garantes del orden en su propia legislación. Y particularmente en la Armada, que es bueno, como saben, la Marina, la lógica de salvar a la patria como ley suprema está, bueno, por sobre todos los otros valores. Y esta definición de patria, como decíamos, es muy poco democrática también. Y finalmente, la tercera premisa de diferenciación, y creo yo que es la más importante y la que le da fundamento y sustento a por qué las Fuerzas Armadas tienen concretamente, por ejemplo, pensiones mucho más altas que las que tiene el resto de los mortales en Chile, un sistema de bienestar, un sistema de protección social mucho mejor que los que tiene cualquier persona, es que según ellos las Fuerzas Armadas, los militares son la única profesión que está mandatada a dar la vida por la patria. Y esa es como obviamente una posibilidad hipotética, podría ocurrir porque podríamos ir a guerra, pero como sabemos hay un montón de otros mecanismos del tipo diplomático, por ejemplo, que evitan que eso ocurra. Y por lo tanto hay una permanente necesidad que ellos tienen de ser retribuidos porque hipotéticamente podrían morir por la patria. Esta retribución, ¿en qué se traduce concretamente? En una compensación por parte del Estado, al sacrificio de los militares. Eso, por supuesto que hoy día lo vemos con ojos más críticos quizás que lo hacíamos antes, porque las desigualdades de la población en general se han hecho mucho más evidentes, mucho más difíciles de obviar. Pero además tiene de parte de los militares una apreciación por el mundo civil muy, muy extraña. Yo tuve una entrevista con el que en ese entonces era el director de la Academia de Guerra del Ejército, en donde le traté de exponer en la entrevista que un obrero, por ejemplo, una temporera, da su vida por la patria día a día, con condiciones de trabajo mucho más extenuantes que la que tiene un militar, que hoy día cumple la mayoría de ellos cumple meras funciones administrativas, por supuesto con una retribución salarial que es mucho menor que la que tiene un militar. Y bueno, pero me respondió, ese campesino no va a ir a dar la vida por Chile. Entonces, ese tipo de apreciación del mundo civil es finalmente lo que se sustenta esto. Ellos creen que el mundo civil no tiene esas cuotas de abnegación o de sacrificio, que ellos no dan tanto por Chile. Y bueno, y como les decía, estas excepcionales condiciones de vida tienen que ver con eso. Esto es un escenario que obviamente no es nuevo, no llegó a instalarse ahora durante durante la transición, sino que es un escenario que se configuró y se fortaleció durante la dictadura de Augusto Pinochet, en donde los militares quedaron con un poder tutelar, o fue lo que la Junta intentó hacer. Cuando partió la transición, nosotros teníamos senadores institucionales designados, comandantes en jefes inamovibles, pero además el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, podía ser convocado por cualquiera de los comandantes en jefe. Este consejo es un órgano, se supone que puede dar consejo al presidente o asesorar al presidente en decisiones complejas. Y este consejo antes podía ser llamado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Les voy a contar más adelante las consecuencias que tenía eso. Pero en 2005 hubo reformas constitucionales que, si bien fueron muy importantes porque terminaron con estas tres cosas que tenemos aquí en el primer cuadro, dejaron de todas formas a los militares con una capacidad de tener prerrogativas, es decir, de tener ciertos ámbitos de autonomía. Esos son, por ejemplo, la autonomía administrativa, que lo vamos a ver en detalle, pero ellos pueden finalmente decidir por un montón de cosas sin tener que pasar por la vista o la decisión de un civil. Tienen una excepcionalidad jurídica y judicial, que es el Código de Justicia Militar. Tienen privilegios sociales, tienen un protagonismo muy alto en las políticas de defensa, o sea, son los mismos militares, en retiro la mayoría, los que después van al mundo del Ministerio de Defensa y hacen sus propias políticas. Y además tienen una autonomía cultural muy importante, que yo creo personalmente que es el ámbito que más tenemos que reformar, que es la educación militar, finalmente. Bueno, yo hice esta investigación, esto fue en 2014 que se publicó, y de ahí en adelante seguí trabajando en temas de Fuerza Armada, porque me interesó mucho darme cuenta de que era este espacio, el de la defensa, un espacio intocable para los civiles, con muy pocas mujeres, son muy pocas las mujeres que trabajan en este ámbito, y además donde se definían cosas tan importantes como la estabilidad democrática del país. Si finalmente eso es lo que son las Fuerzas Armadas, ellos son los que tienen el monopolio de la violencia legítima, es decir, que ellos pueden usar la fuerza de forma legítima porque nosotros le hemos dado el poder para hacerlo. Entonces es muy importante el rol que tienen. Seguí investigando, particularmente publicando en Radio Universidad de Chile, que es donde trabajé durante los primeros años, dando cuenta, por ejemplo, claro, de cómo los militares, exmilitares entraban en la arena política, como el nieto de Pinochet. Esta investigación o esta entrevista es particularmente como de la Armada, que según Jorge Magasic, que es un historiador bueno, que se fue al exilio y que hoy día está en Bélgica, la Armada es principalmente ese lugar donde se mantienen más intocablemente estas ideas de la patria como ley suprema, salvar a la patria como ley suprema. Y particularmente también me aproximé en 2015 al tema de la corrupción en el ejército, que como bien sabemos, la ley reservada es la que ha permitido que muchas de los actos de corrupción ocurran. Y bueno, que se conocieron ampliamente también en el año 2015 como el Milicogate, ¿no? La investigación de Mauricio Weibel, que finalmente dio cuenta de uno de los desfalcos fiscales más grandes de la historia de Chile. ¿Cómo yo llegué finalmente a trabajar en temas de acceso a la información? Fue porque yo, bueno, tenía 20 años cuando empecé a investigar, nunca me imaginé todas las puertas cerradas que me iba a encontrar mientras investigaba. Y entonces empecé a utilizar la Ley de Acceso a la Información, que es una ley que fue promulgada el año 2009, por el cual dice que regula el principio de transparencia de la función pública, es decir, que el Estado, todas las cosas que hace el Estado son transparentes, son abiertas, son públicas, y además regula el derecho de acceso a la información, o sea, el derecho que tienen las personas, la ciudadanía, para acceder a la información. Yo hice solicitudes, hice muchas solicitudes mientras estaba haciendo mi investigación, de forma muy intuitiva, no sabía muy bien cómo utilizar la ley, y todas eran denegadas, porque habían un montón de causales de excepción. Pero la ley lo que hace finalmente es, la ley de transparencia se considera como un derecho llave finalmente el acceso a la información, porque lo que permite es tener una participación activa, una incidencia real en los asuntos que nos atañen a todos, ¿no? Y yo cuando estaba investigando me daba cuenta que no podía tener ningún grado de acceso porque estaba siendo todo denegado. Y bueno, efectivamente la ley tiene causales de denegación, no era que los militares estaban actuando fuera del marco regulatorio, ellos podían hacerlo, y eso es lo más grave finalmente, que los militares en Chile, así como los empresarios, así como la élite política, puede actuar legalmente porque el marco regulatorio se los permite.
¿Y cuáles son las causales de excepción de la ley de transparencia? Son estas 5, pero los militares ocupaban particularmente estas 2. Dice que el organismo va a poder denegar acceso a la información cuando la publicidad de esta información afecte la seguridad nacional, la defensa nacional, el orden público o la seguridad pública, o cuando se trata de informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado como reservado o secreto. Esto es súper técnico. Quiero ir un poquito más atrás para decir que acá, el ejercicio del derecho de acceso a la información, ¿qué implica? Que nosotros como ciudadanos, ustedes, yo, cualquier persona, sin dar ninguna causal, sin decir un motivo, sin tener que decirle al Estado por qué, uno puede pedir información. Está el portal Transparencia, uno puede ingresar a hacer una solicitud online, o puede hacerla también por correo, o puede ir personalmente a la oficina a pedir información, porque es un derecho que tenemos nosotros de acceder a cualquier tipo de información. Entonces, claro, están estas causales de reserva, uno hace la solicitud y el organismo, que en este caso es el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, deniega. ¿Y qué es lo que tenemos en términos concretos? Que hay un montón de datos de las Fuerzas Armadas que no podemos, a las cuales nosotros no podemos acceder, por ley no podemos acceder. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, ustedes saben que podemos ir al portal de transparencia y ver, por ejemplo, los salarios de los ministros, nosotros podemos ver los sueldos en cualquier ministerio, el de educación, el de vivienda, nosotros podemos ir y ver cuánto ganan los funcionarios, quiénes trabajan ahí, cuáles son sus nombres, cuáles son sus calificaciones, pero eso no lo podemos hacer ni con el Ejército, ni con la Armada, ni con la Fuerza Aérea, tampoco con Carabineros. Porque, bueno, está fundamentado y es legal porque están en la causal número 5 de denegación, que es que una ley de quórum calificado declaró como secretas algunas cosas, y en este caso es el Código de Justicia Militar, que dice que la dotación es secreta. O sea, todo lo que tiene que ver con la cantidad de gente que trabaja en las Fuerzas Armadas no se puede saber. Pero hay un montón de otras cosas que no se pueden saber. Y que se usan principalmente, se deniegan principalmente por la seguridad nacional. La ley reservada del cobre, hasta hace unos pocos años era secreta, pero también por una solicitud de transparencia también se terminó abriendo, y hoy día ya hay una ley que va a terminar con la ley reservada del cobre de aquí a 12 años más. Pero lo que no se puede saber sí es la plata que se ha invertido y que se ha comprado con cargo a la ley reservada del cobre. No se puede saber la dotación de personal, no podemos acceder a la hoja de vida de los funcionarios de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea o Carabineros, por ejemplo. En algunos casos el Consejo para la Transparencia lo ha admitido, pero en otros no. La honorable junta de calificaciones no la podemos saber, no podemos leer las actas, y esto es particularmente grave porque en las juntas de calificaciones es donde, por ejemplo, se decidió que el general Harvey iba a ser dado de baja, que como saben es un general que ha denunciado casos de corrupción y fue dado de baja, y él todavía está buscando los motivos por los cuales fue dado de baja, porque la honorable junta que decidió, que son los oficiales del ejército, que decidió darlo de baja, no es de libre acceso. El plantel de profesores de las escuelas matrices también es secreto. No podemos saber hoy día quiénes son los que están educando a nuestros militares. Hay adquisiciones en mercado público que no podemos saber. Las actas del COSENA son secretas, del Consejo de Seguridad Nacional. También en el año 89, antes de irse de la Junta, antes de entregar el poder a Elwin, ellos dijeron que todos los documentos que generen las Fuerzas Armadas son secretos y no van a ir al Archivo Nacional como lo hacen todo el resto de los ministerios. Las operaciones militares, las reglas de funcionamiento, o sea, un montón de cosas son secretas. Y aquí quería mostrarles como un ejemplo simplemente, que en el reglamento de correspondencia y documentación del Ejército hay en uno de los anexos, se dice cuál es la clasificación de los documentos. Y la R, como ven acá, es reservado. Y en general son, bueno, cosas que hablan del funcionamiento del Ejército, necesidades de personal, listado de revista de comisario, estado de fuerza de personal, o sea, un montón de cosas que
a los cuales nosotros no podemos acceder y que hoy día podrían estar encubriendo cosas que, como ya hemos visto, se han sabido por otros medios. Yo personalmente accedí por ley de transparencia a las actas del Consejo de Seguridad Nacional, que hasta que yo las pedí eran completamente secretas. Esta es una, como les decía, el Consejo de Seguridad Nacional es un órgano que se supone que aconseja o presta asesoría al presidente de la República, y durante los primeros años de la transición era convocado por las Fuerzas Armadas, podía ser convocado por las Fuerzas Armadas, y efectivamente se utilizó muchas veces por los militares para decir que no les gustaba cómo estaba yendo el proceso de reconciliación. Por ejemplo, lo convocaron para hablar cuando detuvieron a Pinochet en Londres, lo convocaron para hablar, para contarles o para dar sus opiniones con respecto al informe Rettig. Entonces se habló de temas de derechos humanos muy importantes y era todo secreto. Cuando yo lo pedí, hubo una reacción de parte de parlamentarios, e incluso, por ejemplo, de parte del Mercurio sacó una editorial en donde decía que no puede ser que el Consejo, porque yo lo pedí, me lo denegaron, fui al Consejo para la Transparencia, que es un órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, y ellos dijeron que yo tenía derecho a acceder a estas actas, y claro, y ocurrió esto, que tanto parlamentarios como el Mercurio, la élite política del país cerró filas con los militares para decir que esto no tendría que ser liberado. Dice aquí, constituye un exceso de celo de la defensa de la transparencia logrado por el Consejo, porque omite los efectos que podría generar la divulgación de antecedentes que afecten a los bienes superiores que es necesario preservar. Y ahí volvemos, ¿se acuerdan a los primeros slides cuando hablábamos de esto, los valores permanentes de la nación? Los bienes superiores. ¿Qué son esos bienes superiores? ¿Qué son esos valores permanentes? Nosotros no lo sabemos porque no podemos participar de ese tipo de definición. Pero después de 2 años de juicio, logré acceder a las actas del COSENA. Fue un juicio que, bueno, obviamente llegó hasta Corte Suprema, y finalmente la Corte Suprema dice que no hay ningún motivo por el cual esta información pudiese vulnerar la seguridad nacional, y finalmente las recibí. Efectivamente me llegaron en un correo electrónico, el ejército me las entregó, y como pueden ver son actas escritas a mano, las 3 primeras con la firma de Pinochet, y son información de carácter histórico muy importante a las cuales no teníamos acceso simplemente por desidia o por algún tipo de maña propia de los militares, no porque efectivamente hiciera daño o causara algún efecto negativo su publicidad. Y bueno, y así es como llegamos a la Pública, que es esta organización que les contaba, que hace solicitudes de acceso a la información de manera estratégica, justamente para lograr lo que logramos con las actas del COSENA. Abrir esas puertas que hoy día, del Estado, que hoy día siguen cerradas, que hoy día siguen bajo secreto, sin ningún motivo, o simplemente porque no se han revisado, porque la ley de transparencia nos permite y nos da el poder a nosotros como ciudadanía, para exigir, para pedir que se rindan cuentas, para abrir puertas, y bueno, tenemos que ponerla en uso. Y por eso los invito también a seguir a la Pública. Nosotros publicamos reportajes a partir de nuestras solicitudes de acceso a la información, que justamente intentan hacer esto, pedir cosas que no se han pedido antes, como las actas del COSENA, las videocámaras corporales del GOPE, y ese tipo de cosas. Eso, muchas gracias. Gracias, Catalina. Bueno, están en Facebook colocando preguntas, y también yo anoté algunas preguntas. Sobre lo último que estabas conversando de respecto a las actas del COSENA, estas actas entonces hoy en día son públicas, cualquier persona puede acceder a ellas, ¿cierto? Son públicas porque, bueno, estas actas yo las recibí en el año 2017, como les decía, yo soy periodista, en ese tiempo estaba haciendo un magíster, no tenía el tiempo para investigarlas porque eran 500 páginas de información histórica muy importantes que yo sinceramente sentí que no podía verlas por mí misma, si no me dedicaba como a hacer una investigación completa.
Entonces, pensé junto con una colega y amiga, Paulette de Sormó, que dijimos, ¿cómo hacemos para que esta información no quede guardada en nuestros computadores? Que no quede guardada y almacenada para que solamente yo las vea o nosotras las veamos. Y ahí es cuando pensamos en la pública, que dentro de la pública ustedes pueden acceder a lapublica.cl, hay un botón que se llama Archivo Ciudadano, en donde nosotras guardamos y almacenamos para que cualquier persona pueda descargar y usar toda la información que recibimos por transparencia. Entonces, hoy día las actas del COSENA, al menos las primeras 10, si no me equivoco, están todas arriba, disponibles para cualquier persona, con un pequeño resumen, con una identificación de los actores, porque también creemos que la información no es simplemente dejarla disponible, como Wikileaks, por ejemplo, que tiene un montón de datos, información y documentos que al final hacen un océano de información, hace difícil como entender lo que está ahí. Entonces nosotros tenemos un equipo de periodistas que revisa los documentos, los lee, los comparte con expertos, los entiende y posteriormente los deja disponibles. Sobre esta información que han podido revisar de las actas del COSENA, ¿hay algo que considere relevante o como grave contra la democracia que hayan discutido en esas reuniones? Uno de los motivos por los que entendimos que en realidad la publicación de estas actas, y que lo entendió también la Corte Suprema, no causan ningún daño, es porque estas actas son de contenido muy importante a nivel histórico. Son todos procesos acabados, no hay nada que nosotros podamos decir, lo que se dice ahí termina teniendo una consecuencia ahora o podría abrir un caso hoy día, no, por ejemplo, no hablan de ningún tipo de, no sé, causa de detenidos desaparecidos o cosas así, pero sí dan su opinión. Eso es lo que ocurre en estas actas, que los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, más el director general de Carabineros, le entregaron a Elwin en una de las sesiones documentos en donde dicen nuestra opinión sobre el proceso de reconciliación. Y que por supuesto es historia conocida, ya sabemos que los primeros gobiernos de la concertación fueron completamente, bueno, hay personas que podrán decir que no tuvieron más opciones, porque no hicieron mucho, ¿no? Estaban un poco asustados de lo que podrían hacer los militares. Y efectivamente el trato que tenían, y se pueden ver en las actas, el trato que tenían era muy parsimonioso, muy ceremonioso, como señor presidente, por su intermedio, quisiera opinar qué, y dicen, bueno, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, Carabineros dice que no está de acuerdo con la manera en que en Carabineros es mostrado en el informe RETI, y que creen que Carabineros debe tener más facultades y cosas así. Entonces no hay información que podamos decir va a ser un cambio completo en nuestra forma de entender la transición, pero es una foto muy clara de lo que estaba pasando en los años 90 y la presión que podían ejercer los militares hacia los gobiernos civiles. Y hoy en día, porque ya tú estas actas las adquiriste el 2015, 17. 17, y de las reuniones que ha tenido el COSENA de 2017 en adelante, ¿esas actas son públicas ahora o habría que volver a hacer todo lo que tú intentas, todo lo que tú hiciste? El Consejo de Seguridad Nacional se ha llamado, si no me equivoco, solo 2 veces después de eso. Se llamó en el año, no me acuerdo el año exacto, pero fue cuando fue el juicio en La Haya con Perú, que nosotros efectivamente, La Haya dijo que debíamos devolver este triángulo de mar, y ahí se llamó al Consejo de Seguridad Nacional, fue con Piñera 1, y se llamó nuevamente el año pasado, con el estallido social. Y ese consejo fue al día siguiente, se publicó el acta. Así que no, hoy día si quieren la del 2000, la de Piñera 1 con el tema de Perú, probablemente haya que hacer la solicitud de nuevo. Lo importante de hacer esto, y también como un mensaje para todos, es que cuando usamos la ley de transparencia, los efectos que podemos tener son muy importantes, como por ejemplo que hoy día cuando las personas quieran pedir el acta de seguridad nacional, las actas del Consejo de Seguridad Nacional, lo más probable es que se las entreguen y no tengan que ir a Corte Suprema y a Corte, porque ya se hizo ese proceso y ya se designó y se dijo que son públicas. Entonces, el poder que tenemos nosotros como ciudadanía con la ley de transparencia es de abrir puertas finalmente y dejarlas abiertas para los que vengan.
Antes comentabas, ¿quieres poner algo? Al final. Antes comentabas que en el comienzo de la presentación sobre esta noción que tienen los militares de que ellos se merecen todos estos privilegios, ¿cierto? Este es un tipo de educación que se da solamente en la escuela militar o también a los rangos bajos, que tú sabes más o menos cómo funciona eso, si es que ellos ven con inferioridad también a la gente de su mismo ejército, porque el ejército está súper elitizado al fin y al cabo, como la escuela militar. No, totalmente. O sea, eso es lo más increíble, que el ejército de y las tres ramas en realidad son instituciones en donde están los oficiales, que son la élite, digamos, de los militares, y los que están, los suboficiales, los que estudian en las escuelas de suboficiales, se les denomina clase. Así se les llama al interior de las Fuerzas Armadas. Son no solamente vistos como algo distinto dentro del ejército y de las tres ramas, sino que son utilizados para cumplir funciones menores. Por ejemplo, en el Comando de Bienestar, hice una investigación breve en el Comando de Bienestar del Ejército, y los militares que eran de la suboficialidad eran utilizados como sirvientes, como asistentes personales, que tenían que ir a instalarle cortinas, que tenían que ir a dejarles comida, que tenían que ir a cuidarles la casa a los oficiales. O sea, hay una distinción de clase que es muy fuerte, muy poco también hablada y conversada, porque también los suboficiales son educados en este sistema, ¿no? en una jerarquía. En las Fuerzas Armadas corren para todos lados mi general, mi coronel, no sé cuánto. Hay una jerarquía muy grande en donde el que está bajo en la pirámide no puede cuestionar las órdenes del primero, de los que están arriba. Hay una figura de representación de una orden que efectivamente se supone que ellos pueden decir y representar al superior que no están de acuerdo con alguna decisión o alguna orden, pero en términos concretos, prácticos y reales, eso no ocurre nunca. Porque claro, finalmente los dos, uno en la parte alta de Santiago en escuela militar y los otros en Maipú, en Rinconada, los dos son educados finalmente para obedecer, ¿no? Y obviamente los de Maipú con mayor fuerza que los de Las Condes. Sobre esto mismo que estás comentando, cuando mostraste hace un rato, creo que era el reglamento de funcionamiento del ejército, ¿no? Uh-huh. Vi que una de las cosas que aparecían con R eran los requisitos y ascensos, o sea, ni siquiera podemos saber qué criterios usan ellos para ascender en escalafones dentro del ejército. Uh-huh. ¿Es así? Uh-huh. ¿En base a lo que decía ahí? Requisitos y ascensos, sí. Sí. Sí, todo ese tipo de cosas que hablen finalmente de cómo operan las Fuerzas Armadas de forma interna, todas esas cosas no podemos acceder a ellas. Sin embargo, como les decía, el ejercicio del acceso a la información, o sea, de pedir activamente información al Estado, nos permite entender de qué manera podemos pasar por alto alguna de estas denegaciones o alguna de estas excepciones, de qué manera podemos irnos por el lado. Por ejemplo, las hojas de vida de los funcionarios, que también dan cuenta de por qué ascendió un funcionario, o por qué se le dio de baja, o calificaciones positivas o negativas. Esas también no son públicas, pero el Consejo para la Transparencia, que como les decía, es este órgano que garantiza el cumplimiento de la ley, que en la mayoría de los casos es un aliado de la ciudadanía, muchas veces ha dicho que sí, que las hojas de vida pueden ser entregadas si se tarja lo que es privado. Y eso es por el principio de divisibilidad, que dice que si un documento tiene al mismo tiempo información que puede ser pública e información que no puede ser pública, que se tiene que denegar, no te deben denegar el documento completo, sino que tienen que simplemente tarjar lo que no se puede ver. Entonces, claro, si uno lo pide de esa forma, si uno dice, solicito acceso a este documento y que por favor se tarjen o excluyan todos los datos personales, por ejemplo, o toda información que pueda afectar a la seguridad nacional, probablemente así vas a poder acceder a las hojas de vida. Entonces, hay que buscar ahí la triquiñuela, finalmente. Claro. José Miguel nos pregunta desde el Facebook si tienes ejemplos de fuerzas armadas con escalafón único.
No podría, no tuve como un avance en investigación de otras Fuerzas Armadas. Lo que sí puedo comentar es que nuestras Fuerzas Armadas están muy influenciadas por diferentes ramas a lo largo de su historia. Tuvimos influencia prusiana al principio, muy al principio. Después, a principios del siglo XX, cuando llegaron estas como olas de colonización económica, digamos, al norte de Chile con los británicos. Ahí tuvimos una influencia británica muy importante. Hoy día, bueno, en Guerra Fría, por supuesto, y la influencia de Estados Unidos fue muy grande. Hasta el día de hoy seguimos mandando a nuestros militares a la Escuela de las Américas, que hoy día es esta escuela en donde como saben, todo el tema de la seguridad nacional, de la doctrina de seguridad nacional, y hoy día, bueno, hay influencias israelitas. Entonces, sí, es una fuerza armada construida con retazos de muchas otras. Aquí, a raíz de lo que comentas recién, Vida pregunta, en ese sentido, ¿qué tan fácil o difícil es hacer desaparecer un documento para las Fuerzas Armadas? Muy fácil, muy fácil. Chile es un país muy legalista. Tenemos que generar documentos y certificados para todo. Y, por ejemplo, uno de los certificados y documentos que generan las Fuerzas Armadas y que también deberían generar los otros organismos del Estado, no lo he pedido, pero podríamos intentarlo, son actas de incineración o destrucción. Los militares destruyen documentos, incineran documentos, pero dejan registro de esa incineración o de esa destrucción. Entonces, por ejemplo, yo una vez solicité todas las actas de incineración en el Departamento de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia del Ejército, ex DINE. Hoy día es la DINE. Y lo que logré conseguir ahí fue un sumario, o sea, no me entregaron bueno, primero denegaron, tuve que ir al Consejo para la Transparencia, no me entregaron las actas de incineración, sino que me entregaron un sumario administrativo que se hizo el año 2016, en donde se comprobó que hubo una quema o una destrucción de documentos por parte de hecho, microfilmes, documentos, miles de documentos guardados en microfilmes, que se destruyeron del año 2006 para atrás, no hay nada. Todo se eliminó dentro de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Y que eso fue el año 2016, por lo tanto ya habían pasado 10 años, se identificaron a los dos funcionarios responsables, pero que como ya habían pasado tantos años, no había responsabilidades administrativas que cobrar. Y esa investigación fue posteriormente publicada por la Pascal Bonnefond en el New York Times en español, de cómo en la dirección del ejército efectivamente se quemaron todos los microfilmes de inteligencia que contenían muy probablemente fichas de detenidos políticos. Oh, Entonces sí, se puede. Ellos tienen total autonomía y libertad para hacer lo que quieran con sus documentos, porque lo que les comentaba es que en este decreto que hicieron los militares en 1989, todos los ministerios hoy día, después de 5 años, tienen que mandar todos sus documentos al Archivo Nacional, que es este edificio gigante que está ahí en Metro Santa Lucía, ¿no? Con la Biblioteca Nacional. Ellos tienen registro de todos los documentos del Estado. Por ejemplo, en Ministerio de Desarrollo Social, tu registro, nombre de personas, todas las cosas están ahí guardadas. Pero lo que hizo la Junta en enero de 1989 fue decir, no, todos los documentos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros no van al Archivo Nacional. Y no dijo qué pasa con ellos. No hay ninguna lógica o ninguna política de registro, de archivo, no hay ninguna regla de cómo ellos deban administrar sus documentos, simplemente no van al Archivo Nacional. Entonces, hoy día tienen autonomía completa para hacer lo que quieran con sus documentos. Ruth nos pregunta qué se conoce de cambios de leyes orgánicas institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en países postdictaduras militares. No podría comentar fehacientemente sobre alguna reforma constitucional que se haya hecho en otros países a las Fuerzas Armadas, pero como les comentaba, en Chile nuestras Fuerzas Armadas no han sido sustancialmente reformadas desde la dictadura en adelante. Las reformas que ha habido institucionales son
eso, son institucionales, obviamente son importantes. La reforma del 2005 fue muy relevante porque pasamos de tener una relación en donde los militares estaban acá, con un poder tutelar, pasamos a estar más o menos en esta relación. Es muy importante. Pero a nivel interno, las reformas constitucionales de Fuerzas Armadas no han ocurrido, que sean importantes y relevantes. Por ejemplo, claro, la educación militar ha sido intervenida de alguna forma con pequeños cursos de derechos humanos o con el tema de las misiones de paz, que ha sido muy importante para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, porque han tenido que comunicarse y trabajar con otras Fuerzas Armadas del mundo para llevar paz, se supone, a otros países, que ha sido muy cuestionado después, por ejemplo, la MINUSTAH en Haití y todo. Pero no ha habido mayores reformas a nivel interno. Betty también nos pregunta si en algún país las Fuerzas Armadas se rigen por normativa abierta o algo opuesto a la normativa que hay en Chile. Eso es súper interesante porque es verdad que la seguridad y el orden público son temas que por lo general en el mundo se tratan de manera secreta, ¿cierto? Sí, es un tema complejo, porque ¿cuál es la base de este secreto? Por ejemplo, la dotación de personal no se entrega, según el Código de Justicia Militar, porque se presume que si un enemigo tiene información de la capacidad defensiva de Chile, es decir, de cuántos militares tiene para responder ante un ataque, el oponente podría superar ese número. O sea, si sabe, por ejemplo, que hay 100, van a decir, bueno, con que tengamos 200 estamos listos. Entonces, eso como que generaría daño en nuestra capacidad de respuesta o nuestra capacidad de defensa. Entonces, hay un montón de cosas que efectivamente pueden mantenerse en secreto, que pueden ser efectivamente dañinas el que se sepan. Pero el hecho de que hoy día ninguno de nosotros o de ninguna manera la ciudadanía haya tenido la posibilidad de participar en estas definiciones es lo que lo hace más complejo. Como les decía, las políticas de defensa son completamente elitistas, completamente cerradas, por lo general son militares en retiro los que trabajan en las políticas de defensa, y si no son militares en retiro son del grupo de militares, son por lo general, o de la gente de defensa. Se conocen entre todos, son amigos, estudiaron en el mismo lugar. Es muy difícil como penetrar ese mundo de la defensa para poder tener una discusión más democrática y participativa sobre las políticas de seguridad. Una duda que se me ocurrió ahora recién. Porque los militares en Chile, cuando antes hablabas como que los valores de la nación son sus valores, uno actualmente tiene la idea de que los militares son como conservadores en lo valórico, liberales en lo económico, como relacionado como con la élite de la UDI, de ese estilo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué será que son liberales en lo económico si como habitualmente los militares son nacionalistas en un sentido también de que lo económico es para el país propio? ¿Por qué se habrá dado un fenómeno diferente en el sentido como que se permeó por lo neoliberal el militar? ¿Fue como por un maquineo de afuera hacia adentro? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que esto responde a un contexto histórico muy, muy particular de Guerra Fría, en donde Estados Unidos efectivamente tuvo un avance en los países latinoamericanos, no solamente en términos militares, sino también en términos ideológicos. Pero los militares no siempre fueron tan liberales en lo económico, y eso es lo interesante de lo que causó los economistas de Chicago y todo lo que trajeron finalmente para reformar y crear el neoliberalismo. Porque cuando se discutió la reforma de pensiones en los años 80, y que ahora lo retomó la Fundación Sol, creo que lo vi hace poco en un post de ellos en Instagram, y que bueno, que viene también de las investigaciones que se han hecho, o incluso del parte del libro de Cascabel al Gato, si no me equivoco, se llama el libro que escribió el mismo José Piñera, contando la historia de cómo logró el sistema de pensiones en Chile. Los militares se opusieron derechamente y le dijeron a José Piñera en una reunión como, ¿no te parece que estás yendo muy lejos? Como, esto es demasiado. Y justamente fueron ellos los que dijeron, vamos a hacer como que esto es una decisión muy, muy bonita, como muy bien hecha, que nadie lo note, pero nosotros los militares nos vamos a quedar fuera de esta reforma.
porque es demasiado intensa, y de hecho hasta en ese libro, que si no me equivoco fue publicado en los años 90, José Piñera dice que lo ve como una de sus derrotas del proceso, que no fue capaz de que todo el país integrara este nuevo sistema de pensiones porque los militares quedaron fuera. Entonces, sí, los militares han sido... es un grupo complejo, porque como tú bien decías, la composición social de los militares es bien variada. Están los oficiales, que por lo general son hijos de militares, que vienen como de un linaje histórico bien importante, y es como una élite. Y están los pobres, que finalmente entran al ejército, a la armada, a la fuerza aérea como una oportunidad también, porque también son condiciones de vida que probablemente van a ser mucho mejor que si no estuvieran fuera del mundo militar. Entonces, por ejemplo, a mediados del siglo XX tuvimos el ruido de sables, ¿se acuerdan? Esta intervención militar que hicieron algunos oficiales, eran oficiales, no eran suboficiales o clases, que fueron al Congreso y apuraron al Congreso, si no me equivoco, en el gobierno de Alessandri, para apresurar reformas sociales. O sea, ellos lo que querían era exigir reformas sociales. Y otras veces ha habido insurrecciones militares dentro de la militaridad para pedir mejores salarios, por ejemplo, o para exigir mejores condiciones de trabajo. Entonces sí, son un cuerpo, obviamente, un grupo social muy extraño en su composición, de diversa índole política, de diversidad de creencias, pero después de la dictadura hay una correlación finalmente entre este sistema económico liberal y una ideología más bien conservadora. Sí, sí. Bueno, lo otro que quería comentar es que esta relación tan estrecha entre la élite económica y los militares es algo que a la élite económica no le gusta decir, reconocer, porque los militares, a pesar de que golpean los cuarteles, los ricos golpean y los empresarios golpean las puertas de los cuarteles cuando los necesitan, pero cuando no los necesitan no son invitados, digamos. No, eso hablaba Jorge Magasic, que le hizo el libro de los que dijeron que no, que son los militares, los marinos constitucionalistas, que se negaron al golpe de Estado. Y claro, estudiando a la Armada era impresionante cómo los oficiales de la Armada, siempre intentando acercarse a la aristocracia chilena, a los empresarios, a los ricos, veían puertas cerradas, no podían, ¿no? Era mal visto, por ejemplo, que una hija de un gran señor se casara con un marino, por ejemplo. Pero cuando llega el momento de que hay un desorden institucional, ahí es cuando los militares entran a jugar. Silvia nos escribe: pareciera que las Fuerzas Armadas aún conservan un tremendo poder sobre los civiles. Dice, ¿es posible realizar cambios en su democratización y dependencia de la autoridad civil? En una nueva constitución. Yo creo que eso va a ser súper interesante ahora en la discusión en la constituyente, porque vamos a tener que ser capaces nosotros como ciudadanía de exigir que todos esos lugares donde se cree que no podemos acceder, que porque no sabemos, porque es altamente técnico, por ejemplo, porque se necesita como una expertise militar, tenemos que convencer que sí podemos tener opinión incluso sobre esos temas, que sí podemos hablar de la definición de la seguridad nacional, que sí podemos hablar sobre la definición de cuáles son los valores permanentes de la nación, que es loco porque nosotros celebramos el 18 de septiembre y tenemos como esta lógica de patria, pero esa patria está escrita en el libro de la defensa. Hay una definición de lo que es el ser Chile, digamos, que está escrita en un libro, como en un texto que fue redactado principalmente por militares o por personas relacionadas al mundo de la defensa. Entonces, esas definiciones tenemos que convencernos a nosotros mismos y poder también pelearlo en la constituyente, que nosotros también podemos participar de ellas y no permitir que ningún tecnócrata nos diga que no, que la gente no puede, esto no se puede dejar a opinión popular, que lo que es la seguridad nacional, por ejemplo. Yo estoy segura que ese tipo de mensajes van a llegar, va a ocurrir en el año de la Convención Constitucional.
Entonces, esa pelea hay que darla, y eso es en términos culturales e ideológicos, no es técnico. Aida te envía un saludo y quiere preguntar si tuviste acceso a conocimiento de la cadena de colegios de formación militar desde prekinder hacia arriba, validados por el Ministerio de Educación. Acceso, no estoy muy segura a qué se referirá, pero sí, el sistema educacional efectivamente de las Fuerzas Armadas es también un sistema aparte, por eso hablamos como de esta burbujita que tienen las Fuerzas Armadas, que viven en casas fiscales, estudian en colegios militares, todos sus compañeros y amigos, los niños son del mismo círculo, y los compañeros y amigos con los que juegan en el pasaje de su casa probablemente también sean hijos de militares. Y todo este sistema, claro, está construido hay una lógica que ellos creen que está detrás, que es que los militares como tienen esta lógica son piramidales, ¿no? Entonces cada vez que un oficial tiene que ascender, no puede ascender sin que el otro ascienda también, y sin que el otro ascienda también. Pero hay un oficial, un comandante en jefe para todo Chile, hay un número específico de segundos al mando, entonces son cupos como limitados. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 coroneles, por ejemplo, que tienen que ser elegidos, el coronel de Santiago se va a tener que a lo mejor mover o sea, el que estaba cumpliendo el rol antes se va a tener que mover a Concepción, o va a tener que moverse a la Antártica, o va a tener que cambiar de ubicación. Justamente por esta lógica piramidal, porque como los cupos son limitados y están distribuidos a lo largo de Chile, no se pueden quedar en un lugar siempre. Entonces, por esa razón, dicen los militares, que necesitan este sistema aparte y esta burbujita, porque cuando llegan a cambiarse a mitad de año, en julio, los niños tienen que tener como la capacidad de ingresar a los colegios, tienen que poder tener unas casas fiscales a donde llegar, y por eso se justifica, se supone. Entonces ahí también tendríamos que empezar a hablar de reformar el sistema de cómo funcionan las Fuerzas Armadas en términos de su estructura, como de qué sirve o cuánto el gasto fiscal que tenemos nosotros, por ejemplo, por mantener casas fiscales de paramilitares, si eso simplemente lo podemos cambiar cambiando la estructura de los militares. Sobre esto, un comentario más que una pregunta. Jaime Salazar dice: me gustaría ver unas Fuerzas Armadas en que todo su personal empiece en una escuela matriz única y que los mejores alcancen los puestos de mando en función de sus méritos. Porque hoy en día a la escuela militar entra una élite económica también porque se paga, ¿cierto? Es caro el ingreso. No es exacto, no es algo que se pague por el Estado, ellos tienen que pagarlo, y cuesta casi lo mismo que un arancel de universidad, como cualquier universidad en Chile. Las universidades en Chile son muy caras, cuesta creo que 3 millones de pesos, algo así, al año. Pero más allá del pago, tiene que ver con los cupos, y tienes que hacer una entrevista para ingresar, tienes que mostrar un montón de antecedentes médicos y todo, pero todo se dirime en tu nombre, tu apellido, quién eres finalmente. Hijo de quién, nieto de quién, sobrino de quién. Entonces, toda esa definición, que obviamente no está en el papel, sino que está en el resultado mismo, es algo que también habría que modificar completamente. Es un intento que se ha hecho desde los 2000 probablemente, con profesionalizar a las Fuerzas Armadas, hacerlas más un órgano más técnico, más que como esta carrera militar que viven, y que finalmente, como les decía, hoy día cumplen funciones principalmente administrativas los militares, y no están peleando ninguna guerra. Entonces se ha intentado profesionalizar un poco más sus funciones para que puedan trabajar en casos de catástrofe, para que cumplan otras funciones en tiempos de paz, pero en general todos esos avances son bien resistidos por los mismos militares, y eso es muy interesante, porque con la lógica liberal y de cómo entiende la economía y el presupuesto de la nación Sebastián Piñera, por ejemplo, él ha intentado hacer reformas a los militares que tienen que ver con su sistema económico y con su sistema de vida. Por ejemplo, Piñera eliminó los montepiados, que era una pensión que recibían las esposas e hijas de militares cuando ellos fallecían.
¿Cuál era la justificación de esto en el siglo XIX, cuando efectivamente fallecían por guerra? Que cuando un militar moría en una guerra, dejaba a sus hijos y su esposa sin el principal sustento del hogar. Obviamente estamos hablando de una sociedad muy distinta. Y por lo tanto tenía el Estado que pagarle una pensión especial a esa mujer y también a las hijas, no sé por qué solo a las mujeres. Y eso Sebastián Piñera lo miró con ojos de economista y dijo, esto es un gasto innecesario para el Estado, entonces lo vamos a sacar. Junto con eliminar el penal cordillera, es algo que los militares nunca le han perdonado a Piñera. Y hoy día los militares no quieren, no les gusta Piñera, justamente por lo que decíamos antes, Eric, de que el criterio económico que tienen los militares, sí, no es tan liberal, no es tan abierto. Sobre esto mismo, se puede enlazar una pregunta acá a Silvia, que dice, ¿se justifica el número de militares actualmente en Chile? Bueno, no sabemos cuántos son, porque como les decía, es información reservada y secreta, pero hay estimaciones, o al menos hasta la última vez que lo vi hace unos años, Chile tiene una capacidad militar cercana a la capacidad militar de Brasil, que es, si ustedes lo piensan, esto principalmente también por la ley reservada del cobre. La ley reservada del cobre les permite a los militares tener como un fondito de plata, que solamente puede ser usada para comprar armamento o aviones o bueno, sus juguetes, y si sumamos toda esa plata que tienen, más el presupuesto de defensa, más la dotación, más toda la plata que finalmente tienen para funcionar estas ramas, claro, tenemos una capacidad militar muy fuerte, muy potente en la región, y que bueno, me acuerdo entrevistando a Raúl Sor, me decía, ¿qué es mejor tener cuando vas caminando en la calle y de noche? ¿Qué es mejor, tener una pistola o andar con amigos? Bueno, para Chile es mejor andar con una pistola, porque estamos como asegurados hasta los dientes, armados hasta los dientes. Mientras que otros países como Costa Rica, por ejemplo, que han decidido no tener armada, dicen que no, que es mejor construir relaciones en paz con nuestros vecinos para asegurarnos tener un futuro sin guerra. Qué buena la analogía, me gusta. Ruth pregunta, ¿por qué contenidos partirías tú para iniciar un debate nacional sobre Fuerzas Armadas? Bueno, desde mi trinchera partiría hablando de la transparencia y el acceso a la información y cómo hacemos que se nos olvida, las Fuerzas Armadas y los militares son funcionarios del Estado. Son igual que una enfermera que trabaja en un CEFAM, igual que el ministro o el subsecretario de Vivienda, un funcionario que trabaja en el ejército, el armado, la fuerza aérea, es un funcionario público. Entonces ellos deben ser puestos como bajo la lupa de la ciudadanía, al igual que lo haríamos con cualquier funcionario. Ellos deben ser monitoreados por la ciudadanía. Y creo que eso es lo principal, porque hoy día las personas, nosotros, seres humanos comunes y corrientes, no tenemos la capacidad de monitorear a nuestros militares. Se nos está impedido y por ley, no es algo que ellos hagan ilegalmente, ni ninguna triquiñuela que ellos estén jugando, ellos pueden hacerlo por ley. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Que tengamos flanco abierto para un montón de irregularidades, para un montón de casos de corrupción que probablemente todavía no conocemos, pero no es casualidad que el ejército y carabineros hayan explotado con casos de corrupción los más grandes en la historia de Chile en los últimos 2 años, no es casualidad. Es porque hay una estructura, un sistema que se los permite. Entonces creo que es lo principal que tenemos que hablar cuando hablemos de reformas a las Fuerzas Armadas. Oye, y enlazando esto último que estás comentando con lo que comentaba hace un rato sobre la incineración de documentos que puede hacer con mucha facilidad el ejército, en estas actas de incineración aparece que solamente el título de lo que se quemó, o sea, puede ser que, no sé, a propósito del Milico Gate y Paco Gate, quemen documentos que sean, no sé, demasiado clarificadores de los delitos y después el título va a salir, no sé, compra de algo. Claro, no podemos saberlo tampoco. Por ejemplo, yo pedí el año pasado, durante el estallido, pedí las actas de incineración de Carabineros, qué documentos se habían incinerado en Carabineros.
y no me los dieron, no me dieron las actas mismas, pero me dieron una nómina, una lista de los documentos que quemaron o que eliminaron, con el nombre del documento y una fecha. Y claro, y el nombre del documento es poco informativo, ¿cierto? Puede decir así como memo número 4 en la dirección de presupuesto, no sé. No es, a lo mejor no es muy, muy informativo, pero si tenemos a un equipo de personas que es capaz de revisarlo, o más que un equipo, puede ser la ciudadanía misma. Eso es lo que creo que es importante tener en claro para la convención constituyente, de que todos somos capaces de aportar a la construcción de este país nuevo. Tenemos expertos, tenemos profesores, tenemos pobladores, tenemos personas que saben de sus realidades, que saben, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia de vida, y que por lo tanto, si nosotros dejamos los documentos ahí, arriba, disponibles, para que cualquier persona los pueda utilizar, probablemente seamos capaces de encontrar las conexiones. Entonces, por ejemplo, uno de esos documentos incinerados por Carabineros, no sé, decía como memo de una marcha que ocurrió, que fueron a revisar la marcha, y quemaron ese documento. Entonces, si a lo mejor cruzamos datos con la fecha, si cruzamos información sobre lo que ocurrió el día anterior, no sé qué, podemos encontrar más cosas, podemos finalmente juntar los puntos, los datos. O sea, yo creo que lo más grave de lo que he comentado, yo creo que es esto, de que puedan quemar documentos con tanta facilidad. Sí, sí. No se habla mucho de eso, bueno, hay un grupo, hay muchos grupos de archiveros, de personas que están intentando dar cuenta de este tema, por ejemplo, Londres 38 lleva mucho tiempo trabajando para terminar con los documentos secretos y los archivos secretos, pero también para quitarle la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas, de esa autonomía que tienen sobre sus documentos. Y esto es relevante no solamente, como les decía, no solamente por los temas de corrupción hoy día, sino porque las Fuerzas Armadas en Chile tienen una historia de intervención en la institucionalidad, una historia de violación a los derechos humanos que hoy día lamentablemente vemos que se extiende y que Carabineros lo sigue aplicando, que el INDH tiene 2.500 causas de violación a los derechos humanos hoy día en el Poder Judicial, y que eso tampoco es coincidencia. Finalmente es porque no hemos intervenido, es porque no... ¿Cómo va a ser excepción? Que es lo que sigue diciendo Rosas hasta el día de hoy, y que lo que han dicho todas las primeras planas del poder político, son excepciones, son casos, los vamos a indagar, y he visto muchos memes diciendo como excepción número 8425, o sea, son puras excepciones, y eso no es coincidencia, finalmente, que ocurran. Vida pregunta si es común que se quemen estos documentos tan recientes. Recientes, sí, es que, bueno, con la disponibilidad que tienen ellos para hacer lo que quieran, podemos esperar que se quemen todo el tiempo, o que se incineren, pueden destruirlos también, no tienen que ser actas de incineración solamente, pueden ser actas de destrucción. Pero sí, obviamente si ustedes piensan, por ejemplo, en el trabajo en una oficina, a veces se botan documentos, ¿cierto? Se eliminan documentos. De ahí a que se quede registro de que se eliminaron o no, o que sean todos documentos importantes, eso es otra cosa, porque puede ser, como te decía, que ese memo número 4 que se eliminó el año pasado no tenga nada relevante, puede ser, pero no sabemos si la información que se está eliminando eso no es importante. Entonces es demasiada la discrecionalidad finalmente la que tienen los militares. Por lo menos en Facebook no hay más preguntas, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo, pero es como más personal. ¿Cómo ha sido para ti investigar estos temas en un mundo tan masculinizado como mujer? Súper difícil, siempre fui, bueno, era más chica, pero creo que no cambiaría para nada la respuesta que tendría hoy día de parte de ellos. Siempre me decían como mi niña, usted no sé qué, pero siempre con un trato que obviamente en Chile eso está, usualmente es visto como buen trato hacia las mujeres, como tratar a las mujeres con respeto, pero que en realidad no es eso, es infantilizar, es tratar como alguien como jerárquicamente inferior. Entonces era muy difícil como hablarles poniéndome en la misma posición.
Sí, eso fue muy complicado y por eso también siento que a mí me costó mucho, por ejemplo, hacer contrapreguntas que pudieran poner en jaque estas ideas extrañas que me estaban comentando, lo que les comentaba del director de la Academia de Guerra, que me dijo esto, y sí, hay temor, obviamente, hay temor de decir una opinión distinta, de decir, es que me parece extraña su opinión. Por ejemplo, yo nunca los llamé de coronel, siempre le dije Eduardo o Guarda o Esteban Guarda. No, nunca le dije general, por ejemplo. Y eso es algo que creo que es muy importante a la hora de acercarnos al mundo militar como civiles, de que no podemos reproducir sus mismas estructuras, ¿no? Que eso es algo que me comentó también Marcelo Chilling, si no me equivoco, que este diputado que estaba en ese momento en la Comisión de Defensa, y me decía cómo él, bueno, él es socialista, entonces decía cómo había visto pasar un montón de ministros de la Concertación que antes de ser ministros de Defensa eran súper críticos, o que trabajaban en defensa, eran súper críticos, pero cuando llegaban al ministerio, me dijo, se ponen el uniforme. Inmediatamente se pone el uniforme, porque claro, se te infla el pecho, dice, si tú estás ahí en la explanada del Parque O'Higgins y te hacen reverencia, se te infla el pecho. Entonces, al final terminaban todos estos funcionarios civiles que aunque sean muy críticos, terminaban como agachando la cabeza frente a los militares. Entonces, eso traté de tenerlo siempre en cuenta, de que no lo iba a hacer. Pero claro, tenía esa consecuencia, ¿no? De que me hablaban como mi niña, o es que tú no sabes, tú eres muy chica, tú no habías nacido, y todas esas cosas. Y a propósito de esto mismo que te pregunta Evelyn, no sé si quizás no quieras responderlo, pero ¿tú recibiste hostigamiento por estar investigando al ejército, a las Fuerzas Armadas? Tuve una situación con las actas del COSENA. Esto fue ya después de la publicación del libro, pero yo cuando solicité las actas del COSENA tuve una muy breve oferta de trabajo para trabajar en el Ministerio de Defensa, la cual llegó justo cuando yo estaba en mucho aprieto económico y dije que sí, y no alcancé a estar ni 5 días cuando salió el fallo del Consejo para la Transparencia, que dice que sí, que me dieron las actas a mí. Y claro, y esto fue en la noche, o sea, como a las 6 de la tarde, algo así, como terminando mi jornada, y me dijeron, vamos a tener una conversación, porque no puede ser que tú hayas estado en un juicio o en un caso contra el Estado Mayor Conjunto, que es como un órgano que reúne a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás en un caso con el Estado Mayor Conjunto y vienes a trabajar acá? No puede ser. Me dijeron, bueno, vamos a resolver esta situación fácil, tú nos entregas las actas y nos olvidamos de que pasó todo esto y sigues trabajando normalmente. Así que nada, al otro día me fui al Consejo para la Transparencia, les conté lo que había pasado, bueno, hablé con mi ex jefe en ese tiempo, que era Juan Pablo Cárdenas, de la Radio Universidad de Chile, para poder denunciar la situación, y me fui nomás. Pero sí, pasa. Y ese fue en el gobierno de Bachelet II, ay, ¿cómo se llamaba este gallo? El radical. No, ¿cuál era su nombre? Ministro de Defensa. Ay, que fue candidato presidencial. ¿Qué me acuerdo? Sí, tampoco me acuerdo. Que ahora está desaparecido. Sí, no salió. No me acuerdo tampoco. A ver si nos ayudan los que estén en la... Sí, pero sí, hay situaciones de ese tipo a las que uno se... Obviamente no estamos en... José Antonio Gómez. Ese, José Antonio Gómez. Sí. Obviamente no estamos en la situación... Sí, yo me puse a buscarla. No estamos en dictadura, y eso yo lo reconozco, y tenemos que ser todos muy, muy conscientes de ese privilegio que tenemos hoy día de poder estar haciendo investigación o de poder protestar o cosas así. Obviamente no es tan fácil, la represión sigue siendo, o sea, la protesta sigue siendo reprimida, sigue siendo castigada, el periodismo sigue siendo hostigado, pero claro, no de la misma manera que se hacía cuando estábamos en dictadura. Y la última pregunta, ya que sabemos que allá en Alemania es tarde, Ruth pregunta,
Los marinos que se opusieron al golpe, ¿a cuál premisa de diferenciación aludían? Es que es increíble cómo las tres juegan, se complementan y se fusionan de forma tan armónica en los militares. Pero sin el tema de o sea, imagínense que Arturo Prat es de esa fuerza, es de esa rama de las Fuerzas Armadas, es de la Armada. Y no por casualidad tampoco Arturo Prat es tan importante como para el imaginario de la historia nacional. En Chile hay más de 500 calles Arturo Prat, hay cientos de bustos de Arturo Prat a lo largo del país. Es una imagen una figura muy importante justamente por eso que hizo, que fue dar la vida por la patria y fue un mártir, y toda esta construcción que hay de que además saltó desde una corbeta contra un acorazado y toda esa historia que nosotros no sabemos de memoria porque ocupan las vías oficiales, el Estado nos enseña esta historia a través de la educación y como los canales formales de educación. Y no por casualidad, porque esa historia es muy ilustrativa de lo que hacen los militares hoy día, de creer, de dar la vida por la patria es tan importante y tenemos que retribuirlo. Esto no es tampoco novedad, o sea, vemos en Estados Unidos, por ejemplo, los militares, los Marines, son algo completamente incuestionable, el aporte que dan, se supone, al país, y que es su sacrificio y su abnegación, y como sabemos, las guerras que hoy día está dando Estados Unidos son completamente cuestionadas desde todo punto de vista, pero aún así el rol que cumple cada militar independiente, como individualmente, es muy valorado por ese sacrificio, por esa entrega, por lo que hacen para el país. Entonces es un relato muy común en los militares, esto de dar la vida. Pero sin duda que en Chile lo tenemos muy claramente y muy fácil de ver en la figura de Arturo Prat. Y ahora sí que sí, la última, que Guillermo coloca la última pregunta. No te preocupes. Pone Catalina muy bien y pregunta, si pudiste detectar alguna factibilidad de cambios en las Fuerzas Armadas en tu investigación. Yo entrevisté a Juan Emilio Cheire, que fue el primer comandante en jefe que reconoció la violación a los derechos humanos. ¿Se acuerdan? Que, bueno, estuvimos a Isurieta después de Pinochet y todo, y siempre fue como una defensa de Pinochet y de la dictadura muy férrea. Pero Juan Emilio Cheire fue el primero que reconoció que algo se había hecho mal. Está Eso procesado es, ahora, ¿no? claro, También claro, Cheire. finalmente él tenía su propia causa, ¿no? Su Ajá. propio caso. Y bueno, hoy día todos esos militares son, si no son tan viejos, si son nuestros padres o abuelos máximo. Entonces son personas que siguen activas hoy día como militares en retiro, probablemente trabajando también como profesores o trabajando, como saben, el ejército y las tres ramas recontratan muchos militares en retiro, que por lo tanto reciben doble asignación o doble pago, porque reciben una pensión muy cuantiosa por parte del Estado y además un salario por parte del Estado. Entonces, son recontratados, ingresan de nuevo a la institución, y con eso es muy difícil finalmente que las Fuerzas Armadas cambien o se modifiquen. Me acuerdo que Francisco Vidal, este exministro, que ahora está en todos los matinales, siempre me decía, o me dijo, es súper difícil cambiar al ejército o cambiar a cualquiera de las tres ramas, porque tú puedes enseñarle de derechos humanos en la clase a las 8:30 de la mañana un día jueves, pero el domingo ese mismo oficial va a ir a un asado donde va a estar su tío que participó en el golpe de Estado o que participó en la dictadura, y va a conversarle de lo importante, lo bueno, lo maravilloso que fue lo que hicieron. Entonces, la educación formal que somos capaces de entregarle a los militares tampoco es capaz de superar ese peso cultural que tiene el ser parte de esta familia militar. Entonces los cambios en las Fuerzas Armadas son muy complejos, hay que hacerlos desde adentro, hay que, por ejemplo,
hasta el día de hoy no hemos sido capaces de ir e ingresar a cada unidad del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a lo largo de Chile y sacar todas las estatuas de José Trujillo Merino, sacar todas las fotos de Pinochet, sacar todos los fotos, estandartes o placas conmemorativas para Manuel Contreras. No lo hemos hecho. No hemos sido capaces de ingresar, intervenir y acceder, entrar a ese mundo hermético de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, es difícil cambiarlo, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que al menos hacer los esfuerzos. ¿Una duda tú? No, quería comentar que como una herencia cultural que tienen las Fuerzas Armadas en realidad esta mirada colonizadora. Como que me imagino que debe ser muy difícil salir de ese paradigma, más tomando en cuenta que la mirada colonizadora y cultural son cambios muy difíciles de hacer o lleva muchos años para ver alguna diferencia. Totalmente, totalmente. Y esa mirada colonizadora además, en donde, como les decía, este enemigo, el primer enemigo que derrotaron el ejército, que primero era el ejército español, porque como les decía, el ejército de Chile se identifica primero con el ejército español. El primer enemigo, por lo tanto, es el mapuche. Es ese que derrotaron o que intentaron derrotar. Que, bueno, yo entrevisté a este director del Museo de Historia Militar y decía, no, pero nosotros también reconocemos el legado de los mapuches. Tenemos una unidad que se llama Lautaro. Entonces, tienen como esta idea de que hay un reconocimiento a las raíces, a los pueblos originarios, pero que es completamente insignificante si nos damos cuenta que su historia está construida sobre la base del ejército realista, del ejército colonizador. Entonces, sí, imagínense, son 200 años, o sea, 200 años de historia independiente, pero muchos más años para atrás de ese ejército que ni siquiera era Chile aún. Bueno, Ruth pone gracias por tu aporte de excelencia y también te queremos agradecer en nombre de Jardín Arte Organizado y de todas las personas que han participado de esta transmisión, muy esclarecedora, enriquecedora también de conocimientos. Por darte el tiempo también. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y felicitaciones por la organización que, como comentábamos, han logrado a nivel comunitario de base, que finalmente es lo más importante y lo que nos llevó a los cambios impresionantes que estamos logrando hoy día, ¿no? Poder cambiar la constitución de Pinochet es algo que creo que nunca nos imaginamos que iba a poder pasar y finalmente es esto, es la organización comunitaria, las personas en sus territorios los que están logrando los cambios. Así que muchas gracias por eso también. Y a quienes están viendo, queremos mañana invitarles que como coordinadora de Asamblea de la Florida tenemos una actividad por los presos y presas políticos de la revuelta, una caravana cicletada que parte en el 14 de Vicuña Maquena a las 17 horas y termina con un acto cultural en John Kennedy con Perú a las 19 horas, donde va a estar Judisol y la banda Dignidad. Van a estar también los familiares de los 11 presos políticos que tenemos en la comuna. Se va a ver un centro de acopio también. Bueno, en nuestras redes sociales pueden revisar lo que se está recibiendo para los presos y presas políticos de la comuna. También que el próximo sábado a las 6, a las 7 tenemos de invitada a Alejandra Matu para conversar en este ciclo de conversatorio que hemos tenido en Jardín Alto organizado. Muchas gracias, Catalina. Gracias a todos y todas también. Que estés bien. Chao, que estén muy bien. Catalina, un gusto. Chao. Igual.